Y en nuestra entrevista de medianoche estamos hoy con la doctora en Sociología Liliana de Riz, además investigadora del CONICET. Y usted escribió sobre esto de el costo político que hay con respecto a las reformas. Hoy tenemos una cifra muy alta de inflación. ¿Cómo se hace para hacer las reformas en una sociedad tan frágil? Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque en realidad las reformas tienen beneficios para muchos que no alcanzan a percibirlo porque no es inmediato. Sí. Y afecta intereses de pocos que tienen los recursos para bloquearlas. Este es un gobierno en minoría, los 2 primeros años gestionaron razonablemente en el Congreso acuerdos, pero de hecho es muy frágil para emprender cambios de semejante envergadura y la resistencia es una resistencia incluso inercial, porque este país tiene tradición inflacionaria y todo el mundo no quiere perder, quiere recuperar cada vez lo de atrás, sí. Con lo cual nosotros siempre aumentamos el problema inflacionario. A mí me parece que la lección alemana, de reconstrucción alemana, es interesante. Hay un libro de Dahrendorf sobre el tema que es muy, muy interesante, porque ahí dice, un líder solo no hace reformas, no es suficiente, tiene que estar políticamente protegido, tiene que tener un ministro de Economía que tenga el coraje, la audacia de emprender un conjunto de reformas y la cobertura de alguien que se encargue del bienestar social, esa idea de una economía social de mercado que finalmente llevó a Alemania para adelante. Sí. Aquí realmente el presidente está muy poco políticamente protegido, sí. Y demasiado expuesto, y los ministros no son fusibles, y la tarea de cambio es una tarea que obviamente requiere consensos o por lo menos acuerdos puntuales sobre temas que cada vez es más difícil porque... En una sociedad con denuncia y enojo permanente, ¿cómo es posible hacer esto que son el acuerdo de la Moncloa o ese tipo de cosas que siempre citamos, pero que nunca logramos hacer? Bueno, en este país los acuerdos siempre fueron vistos, se acuerda la vieja frase, contubernio continuista. Como cada 2 años hay elecciones, que esto es un delirio porque el periodo es 4 con renovación intermedia, la lucha electoral polariza o por lo menos impide consensos porque la oposición no quiere responsabilizarse del costo político que tiene el gobierno de turno. Sí. Y jamás se pregunta si yo estuviera en el gobierno, ¿qué haría? Porque lo que esta sociedad, en muchos de sus sectores sociales, ignora, que cualquier gobierno que suceda a este, si no es este mismo, tiene que aceptar condiciones que plantea el fondo, porque es un país empobrecido que no puede vivir con lo que no tiene. Y... ¿qué tenemos que hacer para lograr esos consensos? ¿Qué habría que hacer desde la sociedad? Bueno, yo no tengo respuestas para semejante pregunta, pero sí lo que siento es que lo que es muy importante, que yo siento que falta, es el lenguaje convincente de una dirigencia política que explique A, qué quiere hacer y B, cómo. Porque hoy escuchamos una sarta de ofertas sobre los que vienen van a arreglar la alternativa. Supuestamente tiene experiencia, pero no estamos en el 2001, se necesita la experiencia en el siglo XXI, sí. Que no creo que, por lo menos la oferta que yo conozco, la presente. Entonces, ¿cuál es la claridad de convencer que uno va a pasar por un valle de lágrimas, pero va a asegurar el futuro de sus hijos y sus nietos, que estuvo y sigue hipotecado todavía? Esto es lo que falta, explicar sí. Que esto es muy costoso y que lo que hay que hacer es proteger de las peores consecuencias a los más desvalidos, pero los que todavía tienen o tienen mucho, tienen que ceder, porque si no se hunde todo. Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias.